12:39 de este día 25 de enero de 2019 se da inicio a audiencia de formalización en causa RIT 1393-2018 para efectos del registro y solamente con el nombre se individualiza entonces cada uno de los intervinientes porque vamos a hacer registros de audio separados por cada una de las audiencias. Ministerio Público. Por el Ministerio Público comparecen los fiscales Felipe González y Roberto Garrido. Defensas. Por la defensa de don Gonzalo Pérez, los abogados Patricio Ruiz y Ricardo Cornejo. Señoría, buenas tardes. Por la defensa de don Manuel Valdivieso Terán comparece Gonzalo Cruz Gutiérrez. Buenas tardes, su señoría. Por la defensa de don Jorge Contreras Figueroa comparece el abogado Juan Antonio Loyola, Jorge Aparicio Aren y Rodrigo Sangüesa Ríos. Bien. Y por último. Buenas tardes, abogado Fernando Cartes por don Cristiano Nostroza. Y por la defensa del imputado Alarcón. Pedro Buge, señoría, abogado. Muchas gracias. Bien, esta audiencia entonces se solicitó, perdón, los querellantes. Bien, querellantes, Ministerio del Interior. Buenas tardes, magistrado. Luis Hermosillo Osorio, abogado en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿Me acompaña? Abogado Sergio Arevalo Guain, su señoría. Consejo de Defensa del Estado. Buenas tardes, señoría. El abogado Miguel Contreras Arellano. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Marcos Rabanal Toro por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por la familia del señor Catrillanca. Señoría Nelson Miranda Urrutia. Por la familia del adolescente de iniciales MPC, Pamela Nahuel Pucura. Sebastián Saavedra, en representación de la familia y padre y el adolescente MPC. Bien. Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, en representación de la Defensoría de la Niñez, señoría. Bien. Ahora sí, esta audiencia fue citada a solicitud del Ministerio Público. Van a formalizarnos, ¿verdad? Sí. Bien. Señores, me faltan los imputados. Bien. ¿Por qué parte? Por aquí. Buenas tardes. Su nombre completo. Tome asiento nomás. Manuel Antonio Valdivieso Terán. Su número de cédula de identidad. 12.483-0. ¿A qué se dedica, señor Valdivieso? Era empleado público. ¿Su domicilio? Calle El Ventisquero 400, Comuna de Temuco. A su lado, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Cristian Eduardo Nostroza Quiñir, cédula de identidad número 15.653.379-3, de profesión abogado, domiciliado para estos efectos en Las Panteras 0260, Comuna de Temuco. Buenas tardes. Buenas tardes, señora abogada. Nombre completo. Gonzalo Andrés Pérez Vargas. Número de cédula de identidad. 16-141-565-0. Su ocupación, don Gonzalo. Empleo público, carabinero. Su domicilio. Sector Lomas Verdes, acceso a Aeropuerto Carriel Sur, Concepción. Y por último, buenas tardes. Buenas tardes, magistrada. Nombre completo. Jorge Contreras Figueroa. Número de cédula de identidad. 10-154-8953. Su ocupación, don Jorge. Peapul. Domicilio. El Arrayán 945 Victoria. Bien. Me dirijo entonces a los imputados y les informo entonces que el Ministerio Público les va a comunicar los hechos por los cuales ustedes están siendo investigados. Tienen que poner atención entonces a lo que van a escuchar. Señor fiscal. Muchas gracias, señoría. El Ministerio Público comunica a los imputados ya individualizados que actualmente se les investiga por los siguientes hechos. El día 14 de noviembre del 2018, en horas de la tarde, funcionarios de Carabineros, tanto de Fuerzas Especiales como del Grupo de Operaciones Especiales GOPE, participaron en un operativo para la ubicación y recuperación de 3 vehículos motorizados, especies provenientes de un delito de robo con intimidación ocurrido previamente en el sector Santa Rosa, en la comuna de Ercilla. Las unidades de Carabineros se dirigieron por la ruta R50 hacia el sector La Laguna, específicamente al lugar denominado El Pozón, localidades emplazadas en la comunidad Temucuicúy, en la comuna de Ercilla. Durante el ingreso al sector, las unidades de Carabineros se encontraron con un corte de camino consistente en un árbol que obstaculizaba su desplazamiento.
En razón de lo anterior, los imputados que ya están formalizados en esta causa, los señores Ávila, Alarcón, Sepúlveda y de Valenzuela, descendieron del carro blindado J040 que los transportaba y continuaron su desplazamiento a pie. Los miembros de esta patrulla, Raúl Ávila Morales y Patricio Sepúlveda Muñoz, portaban ambos cámaras de videograbación para el registro de sus acciones. El imputado Raúl Ávila Morales portaba una cámara de cargo fiscal instalada sobre su casco táctico. Y el imputado Patricio Sepúlveda Muñoz portaba una cámara personal instalada sobre su hombro derecho. Aproximadamente a las 16:50 horas, los imputados Ávila, Alarcón, Sepúlveda y Valenzuela se encontraron de frente con el tractor en que se movilizaba Camilo Catrillán Camarín y el adolescente de iniciales MAPC. Sin que mediara ninguna circunstancia o acción que lo justificara, los imputados Ávila y Alarcón, utilizando sus fusiles M4, dispararon en contra del tractor y sus ocupantes. Como consecuencia de esta acción, Camilo Catrillán Camarín recibió un impacto balístico que le causó la muerte. Los disparos efectuados por los imputados tenían la aptitud suficiente, derivada tanto de su cantidad como de las características específicas de las armas y municiones utilizadas, para provocar la muerte del adolescente MAPC, la que no se produjo por causas independientes de la voluntad de los imputados. En este contexto, el imputado Gonzalo Pérez Vargas formaba parte de la patrulla del Grupo de Operaciones Especiales GOPE que participó en el operativo descrito y se desempeñaba específicamente como conductor del carro blindado J040. En atención a esta circunstancia, la madrugada del 15 de noviembre del 2018, una vez que ya se había iniciado la investigación por la muerte de Camilo Catrillán Camarín y por el delito de receptación de los vehículos sustraídos, el imputado Gonzalo Pérez Vargas y los demás miembros de la patrulla prestaron declaración suscrita en forma conjunta y anexada al parte detenido número 01130 de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coyipulli, en la que junto con los imputados Alarcón, Ávila, Sepúlveda y Valenzuela omitió indicar la existencia de medios audiovisuales que hubieran registrado los hechos, y aseveró que los funcionarios del GOPE solo efectuaron disparos disuasivos y controlados hacia lugares seguros, ante las circunstancias de ser ellos primero víctimas de disparos con armas de fuego. Además de sus atestados ante el Ministerio Público, el día 19 de noviembre del 2018 insistió en desconocer la existencia de registros audiovisuales de los hechos que se investigaban, en circunstancias que el mismo día 15 de noviembre, mientras el coimputado Raúl Ávila Morales prestaba declaración en la Fiscalía Local de Coyipulli, el imputado Gonzalo Pérez Vargas personalmente manipuló y sustrajo la tarjeta de memoria de la cámara GoPro de uso fiscal asignada y utilizada por el imputado Raúl Ávila, ocultándola. De la forma descrita, el imputado Pérez Vargas obstaculizó la investigación por cuanto omitió señalar la existencia de un soporte contenedor de registros audiovisuales de los hechos investigados y aportó antecedentes mendaces que condujeron a la realización de diligencias investigativas que dificultaron tener claridad desde las etapas más tempranas de la investigación sobre la existencia de un delito de homicidio sobre la persona de Camilo Catrillán Camarín, impidiendo además, mediante la sustracción de la tarjeta de memoria referida, la incautación de ese soporte contenedor de las imágenes captadas por la cámara de cargo fiscal usada por Raúl Ávila. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del delito previsto y sancionado en el artículo 269 bis y del artículo 242 número 1, es decir, la sustracción de un documento público con grave daño a la causa pública. Ambos ilícitos se le imputan como autor y en grado de consumado. En relación con los imputados Contreras, Valdivieso y Nostroza, corresponde precisar que el imputado Manuel Valdivieso Terán, a la sazón mayor de Carabineros, se desempeñaba como jefe del GOPE Araucanía y el día 14 de noviembre del 2018 era el jefe directo de la patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, compuesta por los imputados Pérez, Sepúlveda, Valenzuela, Alarcón y Ávila. Por su parte, el imputado Jorge Contreras Figueroa, coronel de Carabineros, se desempeñaba como jefe de Fuerzas Especiales y el día 14 de noviembre fue el responsable del procedimiento destinado a la recuperación de los vehículos sustraídos en la comuna de Ercilla y que culminó
con la detención del adolescente MAPC y la muerte de Camilo Catrillan Camarín. Por último, el imputado Cristian Inostroza Quiniñir, abogado contratado por resolución desde marzo del 2015 como asesor jurídico de Carabineros para la zona Araucanía Control de Orden Público, le correspondía desempeñar, entre otras funciones, la de asesorar a los funcionarios de la institución en materias civiles, criminales, de familia, laborales y otras. En particular, le correspondió asumir la defensa letrada de los imputados Alarcón, Ávila, Valenzuela y Sepúlveda en las primeras etapas de la presente investigación, esto es, en sus declaraciones de fecha 15 de noviembre en la Fiscalía Local de Coyipulli y en las declaraciones del día 17 de noviembre en horas de la noche y la madrugada del 18 de noviembre. En estas circunstancias, el 14 de noviembre del 2018, una vez evacuado el cuerpo de Camilo Catrillanca del lugar donde resultó herido, y siendo aproximadamente las 18:15 horas, el imputado Manuel Valdivieso Terán concurrió hasta el lugar donde se encontraban los vehículos sustraídos. En ese lugar fue informado acerca de la forma como se desarrollaron los hechos, específicamente en cuanto a la circunstancia de no haber existido disparos en contra del personal de Carabineros previo a los disparos efectuados por Ávila y Alarcón, y que en consecuencia el tractor guiado por Camilo Catrillan Camarín no se cruzó en una supuesta línea de fuego. Además, el imputado Valdivieso fue informado de la existencia de un registro audiovisual del procedimiento captado desde la cámara GoPro utilizada por el imputado Raúl Ávila. No obstante esta información y las obligaciones que le correspondían en razón de su cargo, ordenó, en primer término, al imputado Raúl Ávila que guardara su cámara y no mostrara las imágenes captadas. Con posterioridad, en dependencias de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque, el mayor Valdivieso y el imputado Cristian Inostroza Quiniñir se reunieron privadamente con los imputados Ávila, Alarcón, Sepúlveda y Valenzuela y les ordenaron que sostuvieran una falsa versión de los hechos. Esta falsa versión daba cuenta de que los funcionarios del GOPE habían sido víctimas de disparos por desconocidos, que en consecuencia debieron efectuar disparos disuasivos y que el tractor conducido por Camilo Catrillan Camarín se cruzó en la línea de fuego. Asimismo, los imputados Valdivieso y Nostroza ordenaron a Raúl Ávila que destruyera la tarjeta de memoria de la cámara que portaba y que contenía la grabación del procedimiento, e instruyeron al resto de los imputados para declarar en la Fiscalía Local de Coyipulli que no existía registro de imágenes del procedimiento. Para asegurarse de que los imputados Ávila, Alarcón, Valenzuela y Sepúlveda atestiguaran en la forma en que les fue ordenado, fueron acompañados por el imputado Inostroza Quiniñir en cada una de las instancias en las que les correspondió intervenir en las primeras etapas de la investigación, esto es, en las declaraciones del día de la madrugada del 15 de noviembre, de la noche del 17 y madrugada del 18 de noviembre del 2018, y asumió su representación como abogado defensor. Las instrucciones impartidas por los imputados Valdivieso y Nostroza a los imputados Ávila, Alarcón, Valenzuela y Sepúlveda les fueron reiteradas los días 16 y 17 de noviembre, en forma previa a que se entrevistaran con el general director de Carabineros y con la Policía de Investigaciones respectivamente. Las instrucciones recibidas por los funcionarios que componían la patrulla del GOPE no fueron representadas por estos imputados, no obstante estar todos conscientes de la ilicitud de las mismas. Y finalmente, al ser descubiertas sus conductas de obstaculización de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, fueron formalizados por el delito de obstrucción a la investigación del artículo 269 bis del Código Penal y sometidos a medidas cautelares, aduciendo posteriormente que sus atestados falsos fueron realizados a instancias y por instrucción del abogado defensor Inostroza Quiniñir. A su turno, el imputado Jorge Contreras Figueroa, en su calidad de funcionario de mayor antigüedad y por ende a cargo del procedimiento referido, instantes después de verificados los disparos en contra de Camilo Catrillanca y del adolescente MAPC, fue informado acerca de la dinámica de los hechos, específicamente en cuanto a la circunstancia de que no habían existido disparos en contra del personal de Carabineros previo a los disparos que realizó los coimputados Ávila y Alarcón, y que en consecuencia el tractor guiado por Camilo Catrillanca no se cruzó en una supuesta línea de fuego. No obstante lo anterior, el imputado Jorge Contreras Figueroa autorizó el documento denominado resumen ejecutivo, redactando directamente
lo relativo a la relación de hechos que contiene este documento y en el que se señala en lo pertinente lo siguiente: que Carabineros se encontró con individuos parapetados en la vegetación existente en el lugar, premunidos con armas de fuego corta y larga, efectuando disparos de diferente calibre hacia el personal policial. A continuación indicó en el mismo documento que los imputados Alarcón, Sepúlveda, Ávila y Valenzuela, una vez que sobrepasaron los distintos obstáculos existentes en la vía, recibieron disparos de distintos sectores, por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello armamento fiscal de cargo. En estas circunstancias cruzó la ruta el tractor identificado anteriormente por los pilotos y en el que se desplazaban 2 personas, conductor y acompañante, quedando en la línea de fuego. Posteriormente, y como encargado del procedimiento, entregó la información para la confección del parte detenido número 01130 del 14 de noviembre del 2018 de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coyipulli, el que se fundamenta exclusivamente en el contenido del documento denominado resumen ejecutivo, plasmando por tanto las mismas afirmaciones falsas ya descritas en cuanto a que Carabineros se encontró con individuos parapetados en la vegetación existente en el lugar, premunidos con armas de fuego cortas y largas que efectuaron disparos de diverso calibre hacia el personal policial. Y una vez que los imputados Alarcón, Sepúlveda, Ávila y Valenzuela sobrepasaron los obstáculos existentes en la vía, recibieron disparos de distinto sector, por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello armamento fiscal de cargo, y en estas circunstancias cruzó la ruta el tractor, identificado anteriormente por los pilotos, en el que se desplazaban 2 personas, conductor y acompañante, quedando en la línea de fuego. Sobre la base de lo informado en el parte de denuncia número 01130 y sus anexos, el cual, como ya se señaló, fue confeccionado en virtud del contenido mendaz del documento resumen ejecutivo, la Fiscalía Local de Coyipulli mantuvo la detención del adolescente MAPC, quien fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Coyipulli, quien fue formalizado y respecto de quien se solicitaron medidas cautelares por parte del Ministerio Público. La Fiscalía considera que los hechos recién descritos son constitutivos de los delitos que paso a indicar en relación con cada uno de los imputados. Respecto del imputado Valdivieso Terán, se configura el delito de obstrucción de la investigación, previsto en el artículo 269 bis del Código Penal, donde se le imputa la calidad de autor de conformidad a lo establecido en el artículo 15, número 2, y se considera consumado, como asimismo el delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 242, número 1 del Código Penal. También se le considera autor de conformidad a lo establecido en el artículo 15, número 2. En relación con el imputado Inostroza Quiñir, la Fiscalía estima que se configuran los delitos de obstrucción de la investigación del artículo 269 bis, inciso 3, se le imputa en calidad de autor de conformidad a lo que establece el artículo 15, número 2, y además el delito de prevaricación del abogado del artículo 231 en calidad de autor de conformidad a lo que establece el artículo 15, número 1, ambos ilícitos en calidad de consumado. Respecto, por último, del imputado don Jorge Contreras Figueroa, se configura el delito de falsificación de instrumento público del artículo 193, número 4 del Código Penal, de conformidad a lo establece el artículo 15, número 2 del mismo cuerpo legal, y el delito de obstrucción a la investigación previsto en el artículo 269 bis, inciso 2, delito que se le imputa en calidad de autor de conformidad a lo establecido en el artículo 15, número 2, y ambos delitos se consideran consumados. Parece que me salté un imputado. ¿Y don Gonzalo Pérez? Es que lo señalé cuando lo referí, pero lo puedo reiterar. Sí, por favor. Respecto del imputado Pérez Vargas, se configura el delito de obstrucción de la investigación previsto en el artículo 269 bis, delito que se le imputa como autor, y el artículo de infidelidad en la custodia de documentos de 242, número 1 del Código Penal. ¿Y la participación es 15 número de don Gonzalo? 1. Ya. Bien. Señores, ¿entendieron de qué se tratan los hechos? ¿Alguna precisión las defensas? Su señoría, este defensor por lo menos se va a oponer
no quiero pasar a llevar al resto de los colegas. ¿O ponerse aquí? Su señoría, respecto al acto de formalización, claramente y en observancia de lo que dispone el artículo 231, no voy a requerir observaciones ni precisiones, dice relación con el acta de notificación. Claramente hemos sido notificados de esta audiencia en relación a un ilícito, su señoría, y lo digo con el máximo respeto, no quiero incurrir en ironía alguna, más allá de la hora en que nos encontramos, su señoría, lo digo en cuanto a la relación de tener la mala costumbre a veces de almorzar temprano. Hemos sido notificados por infracción a lo que dice relación con el artículo 269 bis y lo ha ratificado el señor fiscal. No obstante, en el desarrollo de esta audiencia ha imputado un delito distinto del acta de notificación por la cual estamos presentes en esta audiencia. Ello en primer término. Y lo segundo, su señoría, que señaló hechos distintos de la misma acta de notificación por la cual estamos presentes acá. Respecto de ello, señaló hechos el día 14 y 15 de noviembre del año 2018 y no obstante, al momento de formalizar respecto a nuestro defendido, señaló los días 15 y 16. Es decir, claramente, su señoría, se está vulnerando la norma y lo que está solicitando la defensa que respecto a nuestro defendido se deje sin efecto esta formalización por infracción de garantías, toda vez que hay norma expresa para la citación de la seriedad que amerita esta audiencia. ¿El resto de las defensas algo que agregar? Yo solamente voy a solicitar una precisión respecto a que influye directamente con mi defendido. ¿Quería el micrófono? Sí. Sí. Es peligroso con el micrófono. Una precisión. El parte 1130, que ya se menciona el señor fiscal, ¿a qué hora llegó la fiscalía? ¿Y qué día? ¿Eso está dentro de los hechos de la formalización? Entiendo que no. No está. Es sumamente importante. Señor fiscal. Que me refiere a que... En primer término, la solicitud de precisión de la defensa del señor Alarcón, ¿ya? en cuanto a su pertinencia también. Y en segundo lugar, la oposición a que se entienda formalizado su representado el día de hoy, teniendo en consideración que la solicitud de formalización, según entiendo, no cumple con los requisitos del artículo 231 del Código Procesal Penal. Bien, señoría, perdón que interrumpa, ¿sí? Antes que conteste el Ministerio Público, es que se le va a hacer una precisión respecto de un imputado que no ha sido formalizado, el abogado defensor. Yo creo que en sí precisamente mismo... para eso se le otorgó la palabra al Ministerio Público. Su señoría, me parece que respecto de esta petición es impertinente. No, la verdad es que no se está formalizando en esta audiencia el imputado Alarcón. Creo que no tiene legitimación el colega para poder plantear una precisión, y en realidad no requiere una precisión, sino que requiere un antecedente que se puede obtener además por otra vía. Es un antecedente de investigación que me da la impresión de que lo requiere para su defensa. No hay ningún inconveniente en recibirlo en los horarios de atención de la Fiscalía o que haga las peticiones que corresponden y se le entregarán toda esa información, pero no es esta la instancia para requerirlo de la forma como ha sido planteado. Y en relación con la petición que plantea la defensa de que la formalización no reuniría los requisitos para la misma, nos parece que no debe ser considerado de esa manera. Se solicitó una solicitud de formalización indicando las menciones que requiere la norma correspondiente para citar a la audiencia, y es precisamente este acto de garantía y que depende además del Ministerio Público lo que se ha realizado en este momento. Se ha hecho una descripción de cuáles son las conductas que se le están atribuyendo al imputado Gonzalo Pérez Vargas. Se han indicado además con la mayor cantidad de detalles posible, lo que refuerza también la razón y la existencia de la garantía que existe en la imputación de cargos. Y la calificación jurídica es una cuestión que depende de cada uno de los intervinientes. No tiene por qué estar de acuerdo con la calificación que yo he planteado, alguno de los querellantes o el propio defensor. Lo esencial, que quede claro cuáles son los hechos sobre la base en los que se va a realizar la investigación, y en ese sentido me parece que la formalización cumple cabalmente con lo dispuesto en el Código Procesal Penal y no corresponde plantear una oposición a la formalización, que es un acto en parte administrativo del Ministerio Público, cuando plantea que es el momento de comunicar los cargos y a partir de ahí cambiar la situación procesal de los imputados, haciendo de manera más efectiva los derechos que le corresponden como tales. Y en razón de ello, entonces, su señoría, me opongo a la petición que ha planteado en términos además que no existen en el Código Procesal Penal, de oponerse a la formalización. Bien. ¿Algo que agregar a alguno de los querellantes, sin perjuicio que la formalización es un acto propio del Ministerio Público? No, señoría, ¿es posible, por favor, que el Ministerio Público precise, en el caso del señor
señor Jorge Contreras, ¿cuál sería el instrumento público falsificado? Porque nombró dos instrumentos, digamos, pero me gustaría que él dijera cuál de los dos. Respecto de esa solicitud de precisión, que entiendo yo dice relación con los hechos que se acaban de comunicar. Sí, le puedo decir que se refiere la falsificación de instrumento público del artículo 193, número 4, se le imputó como autor del artículo 15, número 2. Entonces se refiere concretamente al parte 01130. Sí, algo que agregar la defensa del señor Alarcón, después se le da la palabra. Entiendo que estamos en la causa RIT 1393 del año 2018, en la cual yo soy interviniente, soy defensor de uno de los imputados que no está siendo formalizado, pero que fue formalizado, pero que hay normas expresas del artículo 233 segundo, que después de la formalización se hará, a continuación el juez hará debate sobre las demás condiciones que los intervinientes plantean. No dice que los intervinientes que están siendo formalizados, yo soy interviniente de esta causa. Y estoy solicitando una precisión porque afecta directamente a mi defensa, en forma precisa y directa. Y por eso, para mí es necesario que se precise en esta formalización fecha, día y hora en el cual se entregó a la Fiscalía ese parte policial el 1130. Porque no solamente me va a afectar a mí, también le va a afectar a las otras defensas que sé que me van siguiendo un poquito la idea. Pero yo creo que esa es netamente directa hacia mi defensa, ¿sí? Porque también mi representado también fue formalizado por instrucción respecto de ese informe policial, de ese parte. Por último, el Ministerio Público, únicamente respecto de eso. No, estoy a lo que ya señalé. Bien. El tribunal, entonces, respecto de la solicitud de precisión efectuada por la defensa del imputado Alarcón, no presente en esta audiencia, no siendo tampoco sujeto de formalización el día de hoy, el tribunal tendrá presente que, sin perjuicio de que la defensa lo denomina como una precisión de la formalización, no es menos cierto que lo que está haciendo es una solicitud de antecedentes al Ministerio Público, solicitud que las defensas, por supuesto, tienen derecho a efectuar en representación de sus defendidos, pero que existen otras vías para poder recabar antecedentes de investigación respecto de los cuales no tenga conocimiento la defensa del señor Alarcón, particularmente teniendo en consideración que es una defensa que se asume hace poco tiempo, según entiendo. Sí, te pongo la carpeta, por eso estoy solicitando esta precisión, no sale la copia de la carpeta, no están las vías por el Ministerio Público para recabar esa información, por eso lo solicito. Bien, el tribunal entiende en este punto que lo que está solicitando la defensa no es una precisión de la formalización. El tribunal dio la palabra a los intervinientes para precisiones de la formalización, como hizo el colega ahí atrás, la defensa del señor Contreras, y también, como hizo el colega aquí adelante, la defensa del señor Pérez, entiendo, ¿verdad? Así es, su señoría, me falta mi traslado. Sí, por supuesto, tranquilidad. Vamos por orden. Entonces, teniendo presente lo anterior, el tribunal, no habiendo dado la palabra aún para los efectos establecidos en el artículo 232 del Código Procesal Penal en su inciso segundo, no emitirá aún pronunciamiento sobre la solicitud del apoderado del señor Alarcón. Se otorga la palabra a la defensa del señor Pérez para efectos de su traslado. Brevemente, su señoría, y claramente, como lo aprendemos en la Escuela de Derecho, no podemos abusar de la retórica. Los sofistas decían, las cosas son lo que son. Y el artículo 231 es expreso, su señoría, por el cual estamos citados acá. No voy a ocupar el plural porque nosotros defendemos solamente a uno de los que han sido formalizados el día de hoy. Malamente formalizado, su señoría, y por ello nos deriva a que este defensor, en observancia de lo que dispone claramente el artículo 93, plantea que hay una infracción de garantía. Hemos sido citados por un determinado delito y por un determinado hecho en cuanto a precisión de día. No ha cumplido con esos requisitos el Ministerio Público. Lo que corresponde, su señoría, y lo digo con el máximo de humildad, es que solicite al tribunal nuevo día y hora si lo que quiere es realizar una formalización conforme lo establece la norma. ¿Algo que agregar el Ministerio Público? No, señorita. Bien, Esta solicitud se efectuó con anterioridad ante el tribunal por escrito, ¿no? Así es, señoría. ¿Con qué fecha? ¿Qué solicitud?
Si me puede ayudar el señor fiscal. ¿La solicitud de formalización? Sí. No, la solicitud de formalización está efectuada por el señor fiscal. Sí. Ah, usted dice la observación... La observación que usted acaba de hacer. No, en audiencia, su señoría, nos acabamos de enterar en esto, en el desarrollo de la misma. Si quiere le puedo mostrar lo que ha resuelto o lo que ha presentado el Ministerio Público en cuanto a lo que ha señalado esta defensa. No, lo tengo a la vista, gracias. ¿Qué me dijo, señor fiscal, que no iba a agregar más nada? Su señoría, es que lo que está planteando la defensa es que se fije una nueva audiencia para formalizar a su representado. La audiencia que estamos realizando el día de hoy es para darle a conocer los hechos que se le están imputando. No tiene ninguna utilidad ni sentido fijar una próxima audiencia para comunicarle los hechos, que son los mismos que ya acaba de conocer. Lo que me da la impresión de que discrepa es en cuanto a la calificación que ha hecho la Fiscalía de los hechos. Pero eso es una cuestión netamente jurídica que es materia del debate, es propio de la audiencia. No se está afectando de ninguna forma la garantía porque él no conocía los hechos antes de la formalización, los acaba de conocer en este momento. Y eso lo que va a producir es una ventaja respecto de los otros imputados que también han conocido en esta audiencia cuáles son los hechos. Hoy día lo que está provocando, lo que provocaría una nueva audiencia, es que él tendría una ventaja porque conoció primero los hechos que el resto de los imputados. Me da la impresión de que si hubiese algún problema con las garantías del imputado, habría que declarar alguna nulidad, pero no ha sido solicitado así, sino simplemente que se fije una nueva fecha. Creo que esta es una cuestión que dice más bien relación con la calificación jurídica, que es justamente lo propio del debate que se produce en la audiencia y no una cuestión de afectación de garantías fundamentales. El tribunal entonces resolviendo respecto de la solicitud de la defensa del señor Pérez en cuanto a que no se tenga por efectuada a su respecto la audiencia de formalización de la investigación, teniendo en consideración que a juicio de su defensa no se ha cumplido por el Ministerio Público con todos y cada uno de los requisitos del artículo 231 del Código Procesal Penal, particularmente en cuanto a la indicación de los delitos que se atribuyen, fecha y lugar de comisión y el grado de participación. El tribunal estima que, bueno, teniendo a la vista el escrito donde aparece al menos una de las calificaciones jurídicas que se atribuye por el Ministerio Público a su respecto, también el lugar de comisión, la fecha de comisión y el grado de participación se entiende suficientemente cumplida con el requerimiento del artículo 231 del Código Procesal Penal. Asimismo, se ha precavido entonces las garantías del imputado de conocer los hechos por los cuales él está siendo perseguido penalmente por el Ministerio Público a través de la formalización ya efectuada, es decir, la comunicación de cuáles son los hechos específicos con una descripción bastante detallada a juicio de esta magistratura de cuáles son esos hechos y de qué forma los califica el Ministerio Público. En ese sentido, el tribunal estima que la garantía del imputado de conocer los hechos por los cuales está siendo investigado está plenamente cumplida por la audiencia de formalización. Se rechazará, por lo tanto, la incidencia y de estimarse por el defensor del señor Pérez que se trata de una formalización arbitraria, tiene los recursos que le entrega la ley para ante las autoridades del Ministerio Público. Se rechaza, por lo tanto, la incidencia. Respecto de la precisión solicitada por la defensa del señor Contreras, el Ministerio Público señaló entonces que el instrumento público a que hace referencia es el parte 01130. Sí. ¿Con eso se estima entonces cumplida con su solicitud? Bien. Ahora, resolviendo respecto de la solicitud de la defensa del imputado Alarcón en cuanto a que se le informe en esta audiencia acerca de la fecha de ingreso del parte policial 01130 a la Fiscalía, el tribunal estima que, insisto, es esta una información de investigación que maneja en forma exclusiva en esta causa el Ministerio Público,
siendo en este caso coadyuvantes los querellantes, el tribunal estima que no forma parte de una solicitud dentro de las dentro de los temas que normalmente se manejan dentro de una audiencia de formalización. Si requiere algún tipo de información por parte del Ministerio Público, existen los canales correspondientes y no es el tribunal a través de cuyos oficios deben obtenerse este tipo de informaciones. Por lo tanto, ocúrrase ante quien corresponda, que en este caso es el Ministerio Público. Bien, respecto exclusivamente a la formalización, ¿hay alguna otra solicitud? Ahora, sin perjuicio de lo que se conversó antes de la audiencia, sí voy a hacer un breve receso entre la formalización y la solicitud de cautelares. 5 minutos. ¿Ya? Señoría, Don Sebastián. Si quisiera en este acto delegar poder en un colega que tendría que ser abandono en un par de horas más, y considerando que va a ser una jornada extensa, quisiera delegar poder en mi colega, don Eduardo Painevilo, que se encuentra aquí atrás mío. ¿Dónde está? Eduardo Painevilo Maldonado. Bien. ¿El nombre completo del colega? Eduardo Painevilo Maldonado. ¿Su domicilio? Claro Solar, 780, oficina 604. Ya. Eso en Temuco, ¿cierto? Sí, Temuco. ¿Usted entonces se retira ahora, don Sebastián? En una hora más, yo creo. No inmediatamente, pero en unos momentos más. Bien, y para efectos de determinar que su colega cumpla con los requisitos para ser mandatario, tengo a mi ministro de Fe allá adentro. Si usted gusta, puede hacer el escrito rápidamente. Bueno, no hay problema. Ya. Bien, si no hay más solicitudes por ahora, 14:16 comienza el receso. ¿2:30? Sí, bueno. 2:30 o 5 minutos.